Ok. Eh, Me imagino que están todos cansados también, ¿no? Así que vamos a ver si podemos comenzar, ¿ya? Le pasaron el link a todos sus compañeros, ¿no? Sí, doctor, sí se remitió el link y aparte está grabando también. Ok, bueno. El tema que nos toca hoy es, primero, darle la bienvenida al curso. Em, la verdad es que me apena que hoy justo nos han informado que ha renunciado una colega. Em, Lo que me está comentando el doctor Alcántara es que hasta que se solucione el tema, los alumnos de la doctora Suheili pasen conmigo a las prácticas, ¿ya? Así que ya veremos cómo lo vamos a distribuir. Lo que no sé cómo vamos a hacer con el tema de las clases porque ya estaban asignadas todas. Así que veremos qué pasa en estos días. Se están comunicando con otro colega a ver si la puede reemplazar, ¿ya? Bien, con respecto a la otitis externa, bien, el propósito del tema es tratar de conocer las patologías infecciosas más frecuentes del oído externo, tratamiento y cuidados. ¿Ya? Sabemos que el oído externo tiene algunas funciones, ¿sí? Una de ellas son las auditivas y también tiene funciones no auditivas. Sabemos que el oído es una parte de nuestro sistema auditivo que contribuye a ganancias auditivas, ¿ya? Trata de amplificar el sonido y esto es algo que ya se vio desde los años 70. Y dentro de la función no auditiva, una de las principales funciones del oído externo es proteger al oído medio de infecciones, desechos, cuerpos extraños, humedad, calor, frío y cualquier otro tipo de injuria. ¿Sí? Bueno, algo para que recuerden con respecto a lo que es la histología de lo que es el conducto auditivo externo, saber que el conducto tiene una capa medial, donde hay una parte epidérmica muy delgada que está muy adherida al hueso y muy cercana, y que tiene una porción lateral que es cartilaginosa, ¿sí? La porción medial del conducto es ósea y la porción lateral es cartilaginosa. En esta porción cartilaginosa es donde vamos a encontrar las glándulas sebáceas, productoras de cerumen o de sebo, y las glándulas ceruminosas, que son las encargadas de darle el color al cerumen, ¿sí? Todo esto se conoce como unidad apópilo-sebácea, ¿ya? En esta parte externa o lateral del conducto también encontramos una porción cartilaginosa que es la fisura de Santorini, que es por donde pueden fluir las secreciones o infecciones que pudiera tener el conducto y generar diseminación al cuello, ¿sí? A la parótida, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que el conducto, en su parte lateral, forma cerumen, ¿sí? Este cerumen está compuesto por sebo, por secreción apócrina y células epiteliales que se descaman. El pH del cerumen es un pH ácido, menor de 5, y normalmente, habitualmente, este cerumen suele migrar con la piel lateralmente, ¿sí? Que tiene esta capacidad de autolimpieza. Así que por lo general no hay necesidad de estar limpiándose el cerumen. El cerumen tiene esa capacidad de migrar, ¿sí? A la vez, el cerumen contiene lisosimas e inmunoglobulinas que tienen esta capacidad de generar una barrera protectora, ¿sí? Estas características del cerumen, que sea muy acuoso, que sea muy duro, son ya determinadas genéticamente, ¿sí? Muchas veces yo escucho en el consultorio, doctor, pero el cerumen es muy duro. Sí, bueno, es genético, ¿ya? Entonces, esto evita que gérmenes saprófitos puedan injuriar la piel. Así que el cerumen forma parte de nuestro sistema o mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces, por definición, la otitis externa se conoce como la inflamación del conducto auditivo externo que se puede extender al pabellón auricular, tejidos vecinos como el celular subcutáneo, cartílago y hueso, y o a la porción externa de la membrana timpánica, ¿ya?
Entonces, ¿por qué se puede producir una otitis externa? ¿Sí? Hay algunos factores predisponentes. Las otitis externas son más frecuentes en el verano porque es cuando más en contacto está la persona con el agua. ¿Sí? El conducto auditivo externo, como un sistema de protección, ustedes van a ver que en el fondo del canal tiene un ángulo, que es un ángulo, como dice acá, peculiar, eh, que la única finalidad es proteger justamente el oído de las agresiones externas. Por ejemplo, si alguien se golpea con un hisopo o con un palo, este ángulo hace que no vaya directamente contra el tímpano, ¿sí? Pero ese ángulo muchas veces genera retención de agua, ¿ya? Esa retención de agua puede generar maceración de la piel, prurito, y por consiguiente esto lo lleva al paciente a rascarse, y el rascado lo que termina generando esa injuria de la piel y la filtración de bacterias saprófitas que están en el conducto auditivo externo, como el Staphylococcus o la Pseudomonas, que pueden generar una infección. Entonces, algunos de los factores predisponentes que nosotros vemos en estas situaciones es el calor y la humedad, porque el paciente suele ingresar a baños de inmersión o a piscinas, algunas enfermedades dermatológicas como la psoriasis, porque pueden provocar prurito, la limpieza excesiva del cerumen, los pacientes que genéticamente tienen una sudoración excesiva, el uso de jabones o detergentes con pH alcalino, lo cual puede hacer que se modifique el pH ácido del canal, los conductos muy estrechos, que hace que el sistema de autolimpieza del conducto pueda fracasar y generar mayor retención de agua, aquellos lavados traumáticos del oído, los traumatismos de oído, los pacientes que usan prótesis auditivas, ¿no? Que usan audífonos o que usan audífonos para trabajar o audífonos porque son hipoacúsicos, ¿sí? También puede tener este tipo de problemas. Las enfermedades infecciosas supurativas del oído medio, cuando son crónicas y generan una humedad permanente o una secreción permanente de cerumen contra la piel. Y el cloro del agua de las piscinas también son un factor que pueden alterar el pH del canal. ¿Ya? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, me pueden parar. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien, perfecto. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo clasificamos las otitis externas? ¿Sí? Las podemos clasificar en otitis externas bacterianas agudas difusas, aguda localizada o forunculosa, las otitis externas micóticas, las necrotizantes maligna y las otitis externas virales. ¿Ya? La más común de todas es la otitis externa difusa, ¿sí? Que como lo vimos, es una infección que se presenta en la piel y los tejidos blandos del conducto con y en la vecindad del pabellón auricular. También es conocida como la otitis del nadador porque se ve más común en aquellos pacientes que se meten a las piscinas, ¿no? El conducto auditivo no suele ser estéril y en el conducto se suele aislar flora saprófita, como les mencioné, como los Staphylococcus, Streptococcus, bacterias gram negativas como las pseudomonas y algunos hongos como la candidiasis y el aspergillus, ¿sí? Entonces, los problemas de autolimpieza, aún en condiciones asépticas, pueden causar traumatismo de piel y ser un factor digamos, que puede determinar una infección, ¿no? El autotraumatismo, los traumatismos pasivos o iatrogénicos, no por ahí por limpieza, sino quizás haciéndole algún estudio a algún niño, unas emisiones otoacústicas, por ejemplo, podemos generar este tipo de situaciones, ¿no? La otitis externa difusa, la piscina, como les mencioné, la maceración de la piel, del cerumen. Siempre se aconseja mucho en los libros de pediatría, se recomienda que los niños deberían de pasar por una eh, limpieza o un examen de oído
antes de comenzar la temporada de piscina. Acá tienen una imagen del conducto auditivo externo, acá está la membrana del tímpano, y como ustedes bien ven, el oído en el tercio medial o interno, el canal tiene este tipo de formación o este tipo de ángulo peculiar que hace que cuando entre algún objeto traumático vaya directamente hacia arriba, evitando el daño de estas partes posteriores que son fundamentales para la audición. Es un mecanismo de protección, pero acá en esta zona puede generarse retención de agua, ¿sí? Las otitis externas difusas suelen ser bacterianas en el 98% de los casos y el resto suelen ser virales, ¿sí? En la infección de la piel del conducto, producido por una flora multibacteriana, como les mencioné, por estafilococos, pseudomonas o proteus. A veces puede existir también una sobrecontaminación con hongos. Habitualmente las otitis externas difusas no solemos cultivarlas, ¿sí? El tratamiento suele ser directo, salvo que yo tenga un paciente que sospeche una otitis externa maligna o tenga un paciente inmunodeprimido, ¿sí? ¿Cómo es la clínica del paciente? Hay una otodinia, ¿sí? La otodinia es un dolor propio del oído, es un dolor de oído que se genera por el oído, diferente a la otalgia, que es un dolor de oído referido de otra parte del cuerpo. Acá tenemos una otodinia, hay un enrojecimiento de la zona, comezón o prurito, hay dolor al movilizar el pabellón auricular o el trago, ¿sí? Hay secreción de pus, inflamación, el paciente tiene dolor a la movilización de la mandíbula. El paciente te relata que no puede ni masticar. ¿Por qué? Porque justamente la articulación temporomandibular es el límite anterior, ¿sí? De la pared, digamos, de la parte lateral del conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, pues el paciente tiene una inflamación de tal magnitud que cada vez que abre la boca, el cóndilo del maxilar mueve el pabellón, el canal y le genera mucho dolor, ¿sí? El paciente puede presentar también pérdida progresiva de la audición, inflamación de algún ganglio de la zona y en algunos casos, especialmente en los niños, puede haber fiebre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una correcta historia clínica. Es muy importante preguntarle al paciente si se ha estado rascando el oído, si se ha estado manipulando, si se ha metido a la piscina, ¿sí? Cosas que debemos de preguntar. En el examen físico, nosotros vamos a ver una otoscopía u una otomicroscopía dificultosa por el edema y estenosis inflamatoria del conducto. Puede haber un exudado, puede haber otorrea, puede haber otodinia intensa, como les mencioné, ¿ya? Esta es una imagen típica de un edema importante. Ustedes pueden ver que en algunas situaciones ni siquiera nos permite visualizar la membrana del tímpano, ¿sí? Acá una imagen ya un poco más externa. Si ustedes le movilizan el pabellón auricular a ese paciente, van a ver que el paciente no lo tolera. Ustedes ya pueden inferir que esto podría tratarse de una otitis externa, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Aliviar el dolor. El paciente quiere que le calmen el dolor, ¿sí? Se puede hacer limpieza local del conducto con aspiraciones de secreciones en la medida que el paciente lo tolere y te deje, ¿sí? Se pueden usar gotas locales con ciprofloxacina al 0,3%. En general, gotas que deberían estar combinadas con corticosteroides, como por ejemplo la fluocinolona al 0,025%. Hay algunas conocidas en el mercado, ¿sí? Bueno, no les puedo mencionar la marca, pero hay otras que vienen con ciprofloxacino e hidrocortisona. Hay dos marcas en el mercado que todavía perduran. En caso yo no consiga una mejoría con las gotas locales, lo que se puede colocar es aplicar mechas o gasitas con pomadas antibióticas y con betametasona que suele aliviarlos bastante bien. En general me ha pasado en algunos pacientes que no mejoran con tratamiento antibiótico ni con antiinflamatorios
parenterales como intramusculares, ni gotas, que he tenido que dejarles mechas, y las mechas en 24 o 48 horas suelen dejar muy buena respuesta, porque muchas veces uno les coloca gotas, pero el paciente tiene secreción purulenta y esa misma secreción purulenta no deja que las gotas actúen localmente. Por eso es muy importante la limpieza y la aspiración del conducto, no lavarlo con agua. ¿Ya? Eh, ¿Qué antibióticos podemos usar? Cefalosporinas, quinolonas, antiinflamatorios, pueden ser AINES o corticoides, ¿sí? Que puede ser vía oral o intramuscular. Cuando el paciente tiene mucho dolor, yo uso, por ejemplo, dexametasona con diclofenaco, o si es un niño uso dexametasona con metamizol intramuscular, pero si no tiene mucho dolor, pues se puede usar una prednisona vía oral o un deflazacor, o paracetamol o ibuprofeno si no tiene demasiado dolor, ¿no? Pero si el dolor es muy intenso, se aconseja el uso de corticoides, ¿ya? En caso que el paciente sea un paciente inmunosupresor o casos severos, se le puede iniciar tratamiento antibiótico intravenoso u hospitalización, ¿ya? Estas otitis externas difusas hay que hacer el diagnóstico diferencial con las otitis medias agudas, pero es obvio que la otitis media aguda, la otoscopía, nos va a dar el diagnóstico, especialmente cuando hay mucha estenosis del conducto, no vamos a poder ni siquiera evaluar el canal, el oído medio o la membrana. La zotomicosis, especialmente la candidiasis, suelen tener un exudado similar, purulento al bacteriano, y muchas veces la candidiasis, la diferencia es que no tiene tanto dolor el paciente. El paciente no tiene tanto dolor ni edema. Lo que sí suele tener este paciente suele ser mucha otorrea y prurito, ¿sí? Local y sordera, ¿no? Hay que diferenciarlo de una mastoiditis, porque una mastoiditis suele provocar un edema importante de la pared póstero superior del conducto y nos puede hacer confundir con una otitis externa, pero en estos casos el paciente no suele tener dolor en el canal, sino a nivel retroauricular, y para estos casos usamos una tomografía de ser necesario. Y si veo granulomas, lo primero que tengo que pensar es en una otitis externa maligna, ¿ya? Hay que hacer el diagnóstico en estas situaciones y evitar las complicaciones que puede ser un absceso periauricular, una periconditis y una otitis externa maligna, ¿sí? Muy diferente la otitis externa difusa o del nadador de una localizada o forunculosa, como es en este caso, que se inicia como una celulitis que con el tiempo se transforma en un forúnculo. ¿Sí? El forúnculo es una infección de un folículo piloso de una glándula sebácea que está generalmente causada por el Staphylococcus aureus, que suele llegar a un proceso de abscedación, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor intenso, que al igual que en la otitis externa difusa, se aumenta al movilizar el pabellón auricular o tocar el trago, ¿sí? Pero la diferencia es que a la otoscopía, si bien es dolorosa, nosotros podemos observar una prominencia o un bulto, ¿sí? Enrojecido que solemos encontrar en la punta o en el vértice una pequeña imagen puntiforme de un pequeño absceso blanquecino. ¿Ya? Puede aparecer fiebre. En general, el cultivo solo tiene valor si es que se puede obtener un material o el material purulento por punción del absceso, si no, vamos a encontrar también una muestra contaminada. Esta es la imagen de una lesión forunculosa, muy diferente a lo que yo les he podido mostrar. ¿Ya? Me olvidé de borrar esta diapositiva. Bien. La otitis externa localizada. ¿Cuál es el tratamiento? Topicación. Podemos usar gotas también como las de la otitis externa difusa con ciprofloxacino, ¿sí? E hidrocortisona. El calor puede ayudar a que madure y drene espontáneamente el forúnculo. Le podemos agregar antibióticos como dicloxacilina o alguna cefalosporina
o una amoxicilina con ácido clavulánico, o si es alérgico, a, acitromicina o eritromicina, ¿ya? O claritromicina, o clinda o quinolonas, ¿sí? Si el forúnculo está maduro, está fluctuando y no drena en 48 horas en forma espontánea, se tiene que hacer un drenaje de tipo quirúrgico, ¿ya? Bien, ahora pasamos de las otitis externas infecciosas bacterianas. Vamos a hablar ahora un poco de las otitis externas micóticas. Hasta ahora está todo claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, pues, doctor. Ok, bien, chicos. Entonces, eh, las otitis externas micóticas tienen algunos factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las candidiasis, perdón, las micosis más comunes que vemos? La candidiasis y el aspergillus, ¿no? Las candidiasis suelen desarrollarse más en los climas templados y el aspergillus en los climas más tropicales, selváticos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que cuando las otitis externas micóticas son recurrentes, ¿sí? Hay que hacer en estos pacientes un diagnóstico de diabetes o de SIDA o de algún factor de inmunosupresión, ¿ya? Em, Hay que tener cuidado que los traumas locales también lo pueden generar, los cuerpos extraños cuando tienen mucho tiempo y el paciente no se ha dado cuenta, los conductos estrechos y tortuosos generan humedad y también eso puede ser un factor predisponente, el abuso de gotas locales con antibióticos y corticoides que pueden alterar la flora normal, pueden favorecer la formación y reproducción de hongos y el eczema difuso, ¿ya? Que puede generar picazón, ¿sí? Entonces, las otitis externas micóticas son producidas en general lo más frecuente por el aspergillus y la candidiasis. La sintomatología que sobresalen en general es el dolor, la otorrea, el prurito y la sensación de oído tapado. Pero acá hay que hacer una diferenciación con respecto a la clínica, porque en general el paciente con cándidas albicans, como les mencioné, es un paciente que suele tener mucha secreción, ¿sí? Prurito, ¿sí? Sensación de oído tapado, pero no tanto dolor, ¿sí? En cambio, el paciente que tiene el aspergillus no suele tener tanta otorrea, pero suele tener mucho dolor de oído, ¿sí? Este, ambos pueden provocar sensación de oído tapado, y lo que sí yo he podido ver en mi experiencia es que el hongo, cuando tiene demasiado tiempo, especialmente el aspergillus, en el oído medio, en el canal, puede generar una necrosis de la membrana timpánica futuro y verse una perforación timpánica en el curso de las semanas, ¿sí? El hongo debe tratarse con aspiración del conducto, ¿sí? Se debe tratar con aspiración y colocación de soluciones o gotas contra hongos, como es la nistatina, de 6 a 7 gotas cada 8 a 12 horas, o soluciones ácidas durante un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? De 10 a 14 días. Es muy importante acidificar el medio. Por ejemplo, el ácido bórico. El ácido bórico en polvo o en gránulos acidifica el medio y anda muy bien en el tratamiento de la micosis. Yo he usado mucho y uso mucho el mertiolate, especialmente el incoloro porque no mancha tanto. El alcohol iodado también puede ser una alternativa, pero arde bastante, ¿sí? Eh, en algunos casos, yo cuando el paciente tiene, pongo entre comillas, mucha experiencia en usar hisopos, a veces le indico que se coloque cremas locales con antimicóticos y algunas gotitas antibióticas como la ofloxacina que ayudan a distribuir bien la crema antimicótica en el oído, ¿sí? Pero bueno, eso es algo muy, muy mío de los años de experiencia, pero en caso ustedes se enfrenten a una micosis en algún momento, ¿sí? Eh, lo que pueden usar son gotas de nistatina, ¿sí?
pero antes de colocar la gota de nistatina hay que hacer una limpieza del canal, ¿sí? Lo ideal es una aspiración del conducto, ¿sí? Pero en algunos casos ustedes no van a tener un aspirador ni un microscopio para hacerlo. En ese caso, lo que se puede hacer si se encuentran en el medio de un centro de salud, en la montaña, desgraciadamente es intentar lavar el oído, ¿sí? Pero lavarlo con soluciones antisépticas, ¿ya? Pueden usar, no sé, eh, alcohol o alcohol yodado. Yo muchas veces lo he usado también para poder lavarlo y luego tratarlo con gotitas de nistatina, ¿sí? O con gotas de mertiolate, ¿sí? Pero hay que sacar el Doctor, hongo, si no, no va. Dime. ¿también se puede Te- usar clorexidina o no? No, la Ya. clorexidina eh, es un medicamento que se ha visto que puede generar sordera en el oído interno. Han habido reportes de cofosis posterior al uso de clorexidina en pacientes que han sido operados por perforaciones timpánicas y que se ha colocado este, la clorexidina. Ustedes saben que hoy, como tú lo mencionas, la clorexidina es una solución que se está usando para antiséptico en sala de operaciones, ¿o me equivoco? ¿No? Entonces, se ha prohibido en la Sociedad Peruana de Otorrino y en las sociedades internacionales el uso de clorexidina tópica en el oído porque se ha visto reportes de cofosis posoperatorias, ¿ya? Cosa que no se ha visto con el alcohol yodado, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Pero tampoco les recomiendo que usen mertiolate si tienen el tímpano perforado. ¿Estamos? Sí. En estos casos la nistatina puede andar bien. Y si ustedes ven que tiene el tímpano perforado, en estos casos yo sugiero alguna crema antimicótica pura o como por ejemplo, no sé, mencionemos una marca, el Multider, Topicrem, que tienen betametasona, gentamicina, clotrimazol, ¿no? Eh, y que se lo coloque en el canal hasta donde ellos puedan alcanzar, hasta que lo pueda ver un especialista, ¿no? Em, pero no olvidemos también que la gentamicina eh, es un medicamento ototóxico. Yo lo uso mucho tópicamente en la crema, pero la concentración es muy baja. Nunca he tenido problemas, sinceramente, con la gentamicina tópica en pacientes con perforaciones timpánicas. Pero sí la gentamicina, cuando la usan en soluciones en ampollas en el oído medio, se usa mucho para el tratamiento de la destrucción del oído interno en pacientes con vértigo. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos en el oído medio. Gentamicina, amicacina y, como tú has mencionado, antiséptico como la clorexidina. ¿Ya? Ojo con eso, que son tóxicos para el oído, al igual que la amicacina. ¿Ya? ¿Estamos? Y el mertiolate, ¿sí? Yo cuando uso mertiolate verifico primero que el tímpano no esté perforado y si veo que no está perforado, se lo indico, ¿ya? Lo que sí arde un poco, ¿ya? El monitoreo del hongo tiene que hacerse por 30 días, ¿sí? No es que tú lo tratas, se lo sacas, se le das las gotitas de nistatina y chao, muchas gracias. No. Si no se cura bien el hongo, si no se lo controla, ustedes en una semana lo van a volver a ver en el oído. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado. Y todavía hay muchos colegas otorrinos que no saben diferenciar un hongo, una candidiasis, de una otitis externa difusa. Y se lo digo porque lo veo casi todos los días en mi consultorio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen que saber que siempre detrás de una otitis externa difusa puede haber un hongo también. Ojo, ¿ya? Bien. Em, Podemos usar antibiótico en gotas o vía oral en caso que yo sospeche de una sobreinfección bacteriana, ¿ya? No se olviden que las otitis externas micóticas representan el 10 al 20% de las otitis externas. El diagnóstico es netamente clínico, ¿sí? Cuando veo filamentos blanquecinos, esto de acá es una
imagen costrosa de una micosis candidiásica no activa, ¿ya? Pero que está contaminado el conducto, pero no hay actividad. Este paciente puede venir con mucha picazón, ¿sí? Pero no con dolor, ¿sí? Acá, sin embargo, vemos, ¿sí? Este moteado negruzco que es típico del Aspergillus, que es muy doloroso, ¿sí? Inclusive es doloroso hasta cuando lo limpias, ¿sí? Vean la diferencia. Siempre a mí me enseñaron que el Aspergillus, lo que van a ver ustedes es una imagen típica como si fuera un pan recubierto de mantequilla y pimienta, ¿ya? Y granos de pimienta. Esto sí ya es una candidiasis activa con secreción abundante, ¿ya? Bien, hasta acá bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Igual me pueden parar, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿esto lo vieron ayer? ¿Tuvieron, perdón que les pregunte, ¿tuvieron ayer el seminario con la doctora? Sí, doctor, sí tuvimos. Sí, doctor. Sí, bueno, a mí me sorprendió a la tarde con la renuncia, ¿no? Pero bueno, ya está hecho. Em, ya vieron ustedes otitis externa maligna, probablemente lo conozcan mejor que yo. Es la forma más grave de las otitis externas. Es provocado por la pseudomona, ¿sí? Es una infección que se disemina a las partes blandas adyacentes, vasos sanguíneos y hueso, con una capacidad de destrucción que puede comprometer el facial y otros pares craneales, lo cual es sinónimo de muy mal pronóstico. En general suele presentarse en pacientes inmunodeprimidos y lo más común de ver es en pacientes diabéticos, ¿ya? Suele generar dolor intenso con secreción purulenta verdosa que drena por el CAE, inflamación del pabellón auricular y de los sitios afectados. Característicamente lo que se ve es la aparición de granulomas en el conducto y puede haber en algunas situaciones complicaciones con parálisis facial, con mastoiditis, osteomelitis, meningitis y absceso cerebral. En estos casos, cuando vemos que hay compromiso de una o parálisis facial, se ha visto que la tasa de mortalidad de estos pacientes asciende a un 50%. Y cuando hay compromiso de otros pares craneales, la tasa de mortalidad asciende al 80%. En estos casos sí debe cultivarse la secreción, realizar hemocultivos. Esta patología también es conocida como osteomelitis de la base del cráneo. ¿Por qué? Porque puede generar una infección del hueso. No son muy comunes, pero acá les muestro el caso clínico de un paciente que me llegó a mí al consultorio, que también lo estuvieron tratando en otro sitio sin éxito durante varias semanas y gracias a Dios lo pude resolver increíblemente con gotas de alcohol boricado y con limpiezas periódicas, ¿sí? Y ustedes pueden ver el nivel de edema y el granuloma en el conducto, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? La hospitalización, ¿sí? Hay que formular un plan local, sistémico y diabetológico. El plan local incluye curas diarias, aspiración de los granulomas y de los secuestros óseos en caso que haya, acidificación con ácido bórico y jugo de limón, gotas de ofloxacino o ciprofloxacino y el tratamiento sistémico. Si bien acá dice aminoglucósidos, más beta-lactámicos con actividad antipseudomona, como ceftazidima o cefoperazona. Eh, bueno, no nos olvidemos que la gentamicina es tóxica. Se puede usar también ciprofloxacina endovenoso, ¿sí? O se puede hacer una consulta con algún infectólogo para que nos apoye con el tratamiento del paciente, ¿ya? El tratamiento mínimo suele ser por 4 semanas. ¿Sí? Se debe valorar cómo está el paciente y si el paciente está bien y se lo puede mandar a casa, se puede continuar con ciprofloxacina vía oral por varias semanas más. ¿Sí? Nosotros consideramos que el tratamiento ha sido eficaz cuando el paciente ha mejorado el dolor y las granulaciones desaparecen. Y se puede considerar curado si la velocidad de hidrosedimentación y el centellograma con galio o tecnesio 99 se normalizan, ¿sí? El tratamiento quirúrgico en general no es que sea que lo hagamos siempre, pero suele ser
dependiendo de la extensión de la enfermedad, más que nada para realizar curas quirúrgicas y eliminación de tejidos necróticos, ¿ya? Hasta ahí las otitis externas de tipo bacterianas. Hablemos un poco de las otitis externas virales. Lo más común que vemos por ahí es la meningitis bulosa, que es la inflamación de la capa externa del tímpano, de la piel, que en general viene acompañado de formaciones vesiculosas hemorrágicas o bulas, ¿sí? En el curso de un proceso o de un catarro o de una gripe. No suele haber compromiso del oído medio, ¿sí? Y las vesículas pueden extenderse hasta el conducto. ¿Cómo es el diagnóstico? Paciente con dolor, otorragia y sangrado del oído durante un cuadro catarral. A la otoscopía se puede ver una hiperemia importante del tímpano con bulas hemorrágicas, ¿sí? Que no nos permiten ver por traslucidez lo que está pasando en el oído medio, pero en general no suele haber compromiso del oído medio, ¿ya? Y el paciente suele tener síntomas propios de la gripe, ¿ya? Ustedes ven esta imagen, ¿sí? De muchas vesículas que inclusive parecería que tuviera una otitis media aguda, ¿sí? En este caso, bueno, no lo es así, ¿ya? Pero, ¿cuál es el tratamiento? Sintomático, analgésicos, la Q, que suele ser un proceso que cura espontáneamente, puede usarse gotas locales antibióticas y anestésicas, no mojar el oído para evitar la infección de las vesículas al romperse. Ahora, si yo tengo dudas que esto podría tratarse también de una otitis media aguda, lo puedo complementar con un tratamiento antibiótico, especialmente si es un niño menor de 2 años, ¿no? La otitis externa a herpes simple, ¿sí? Es diferente a esto porque lo que se ve son diferentes tipos, diferentes o múltiples vesículas que están formadas en racimos, que están como pegaditas, coalescentes, ¿ya? Formando costras. Este tipo de patología puede ser recurrente, suele mejorar en el curso de las semanas con curaciones, analgesias y evitando que se infecte, porque si se infecta, le tendría que dar un tratamiento antibiótico, ¿ya? Pues se le puede dar algún antiviral, se le puede dar un antiviral también, aciclovir o el isoprinosine, que es una marca que también es bastante buena, ¿no? Y el herpes zóster, que también ustedes lo han visto ayer, ¿sí? Que suelen ser vesículas ya no tanto en racimos, ni tanto sobre la membrana timpánica, aisladas como en el caso de la meningitis bulosa, sino que se ven vesículas que se diseminan por la región superior del conducto y que migran hacia la concha auricular y que también se pueden ver en el tímpano. Toda esta zona es la zona de Ramsenheim, que es la zona del facial. El paciente tiene mucho dolor, ¿sí? Puede haber un compromiso también coclear en el 40-70% de estos casos y el paciente puede quedar con un compromiso auditivo, ¿ya? Y en algunos casos también puede haber compromiso vestibular con cuadro de mareo. No es común de ver, ¿sí? Pero sí lo he visto, este tipo de patologías, especialmente en pacientes diabéticos. Lo he visto también en pacientes inmunosuprimidos o pacientes que consumen cocaína, ¿sí? Y cuando hay compromiso o una parálisis facial, se denomina síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Ya? El tratamiento incluye drogas antivirales, corticoides para desinflamar, antibióticos de ser necesario, si es que hay supuración y otorrea, y en algunos casos cuando hay compromiso del facial, se puede hacer una cirugía para descomprimir el mismo a nivel de la primera y de la segunda y tercera porción del facial. ¿Ya? Algunas otras patologías que ya no son tanto del canal, vamos a verlas rápidamente, sino que son más del oído externo a nivel del pabellón auricular, ¿no? Por ejemplo, la pericondritis, que es una infección del pericondrio auricular como consecuencia de una infección del cartílago auricular. Se puede producir luego de una laceración traumática, algún procedimiento quirúrgico, uso de aretes o de aspiración de un hematoma o un trauma o espontáneamente, que puede aparecer un trauma espontáneo. Inicialmente lo que vemos es un pabellón enrojecido, aumentado de tamaño, grueso, y posteriormente se puede ir abombando y se puede o no
en algunos casos, conformar un absceso y puede llevar a una necrosis, ¿ya? El dolor es muy intenso, puede aparecer alguna adenopatía cervical dolorosa y fiebre, ¿sí? Si esto no se trata adecuadamente a tiempo, el proceso, al igual que en los otohematomas o en los seromas, puede llevar a una oreja en coliflor, ¿sí? El agente causal en estos casos suele ser la pseudomonas, en las pericondritis. El tratamiento quirúrgico y antibiótico debe ser precoz, ¿sí? Hay que drenar si hay una colección de pus. Además, debe realizarse un adecuado tratamiento antibiótico por vía general. Acá vemos el caso de una señorita con un absceso, probablemente producto de algún arete, ¿ya? Este es un caso de una pericondritis necrotizante. Y si no se trata, puede evolucionar a este tipo de orejas en coliflor, ¿sí? O las orejas de los jugadores de rugby. Muy distinto al otohematoma o al otoseroma, que no es una infección, sino que es una colección aséptica de secreción serosa o de sangre que se forma a nivel del pabellón auricular, ¿sí? Suele ser consecuencia de un traumatismo, sea por rascado, lo he visto también en los pacientes que son, ¿cómo se llaman estos que cargan sacos? No sé, que cargan sacos de arroz, de azúcar, que como se lo pone, estibadores, exacto, que se lo colocan arriba del hombro, muchos de ellos vienen al consultorio con esta situación, ¿ya? Es una formación redondeada, roja, violácea, de superficie regular, en la mitad superior de la cara externa del pabellón. El diagnóstico es clínico, es obvio, es semiológico, y el antecedente, y el tratamiento es con drenaje, ¿sí? Y vendaje compresivo, antibiótico y antiinflamatorios. Yo la verdad he visto hacer, este es un otoseroma o un otohematoma, ¿sí? Se realizan incisiones en esos lugares que están marcados, dependiendo del hematoma también. Para drenarlo se debería de colocar un drenaje y luego se comprime, ¿sí? Mediante vendas compresivas, ¿ya? Yo he visto varias formas de tratarlos, ¿sí? Y la verdad que muchas de ellas he visto que han fracasado. Algunos les hacen punciones repetitivas, muchas yo he visto que fracasan, algunos le colocan pedazos de yeso, a mí se me han caído, la verdad, yo no hago más eso. Yo lo que hago es, como bien dice acá, es drenaje quirúrgico, lo abro, le pongo un dren y le pongo un vendaje compresivo, y en algunos casos, cuando el hematoma se extiende mucho hacia la parte o hacia el polo superior, les hago puntos con catgut acá arriba. Este es, por ejemplo, un caso clínico de mi consultorio. Ustedes ven acá un hematoma. ¿Qué hice yo? Lo corté, lo drené, le puse una mecha con un dedo de guante y le suturé estos ángulos con un cádmico. Si ustedes ven que entran por acá, sale por acá, entra por acá, sale por acá, lo mismo por acá y por acá. Cosa que eso me aguante la piel para que no se abombe. Esto, por ejemplo, lo drené un día, esto es al tercer día. ¿Sí? ¿Lo ven cómo queda? Tercer día. Quinto día o sexto día después de haber retirado la mecha, y acá lo vemos a los 10 días. ¿Cómo quedó? Bastante mejor, no me digan que no. Acá lo vemos, todavía tiene los puntos de catgut, ¿sí? Pero a pesar de que se drena y se evacúa y queda bastante mejor, siempre es como que les queda un poquito gruesa la piel, ¿ya? Pero en algunos casos casi no se nota, ¿ya? Pero queda bastante bien en relación a cómo le podría quedar una oreja en coliflor, ¿no? En cambio, la dermatitis es una infección o un eczema que puede ser también del conducto o del pabellón auricular. Es una dermopatía de origen alérgico o reaccional, muchas veces una reacción psicosomática por situaciones de estrés o tensión
o por el uso de pinturas o agentes alérgicos, que genera picazón y descamación epidérmica y a veces otorrea serosa. El diagnóstico es otoscópico. Vemos como muchas costritas o descamación de la piel en el canal, una piel rojiza, a veces pequeñas costras milicéricas por el Staphylococcus aureus, ¿sí? El tratamiento es con aspiración de secreciones, evitar la humedad, alergenos y pomadas con corticoides, y le podemos agregar también antibióticos tópicos o vía oral si pensamos que está infectado, como en este caso, por ejemplo, ¿ya? Es una dermatitis o un eczema. Bueno, después tenemos rara vez el tema de las infecciones por miasis o por gusanos, que es la larva de la mosca, que puede generar dolor. Y en la selva he visto una vez un paciente con el tupe, que es un gusano gigante, que una vez un colega lo confundió con un forúnculo, que le daba gotas de ciprofloxacina y no mejoraba, que hasta que llegó al regional, y resulta que cuando lo veo era un tupe, no una miasis, que es diferente, porque el tupe, yo tengo el video, algún día se los voy a mostrar. Eh, y esto genera dolor, otorrea, sensación de movimiento, hipoacusia. El diagnóstico suele ser otoscópico, hay que matar las larvas. Algunos recomiendan éter y la limpieza microscópica. En algunos casos usamos nosotros el creso. El creso es una solución que se usa en veterinaria para, en forma tópica, matar a las larvas o los parásitos externos de las vacas y de los caballos, ¿no? Que a veces una pequeña o una gotita en el conducto, ¿sí? Siempre y cuando no esté perforado, larga un olor muy intenso que mata a las larvas, ¿ya? Y por último, vemos la fístula auricular congénita o el coloboma, que en realidad no es una infección, sino es una malformación congénita, pero la menciono porque en algunos casos esta fístula puede infectarse y generar un absceso cuando se obstruye. El diagnóstico es semiológico, ¿sí? Y cuando se absceda hay que drenarlo, darle un tratamiento antibiótico, y si se torna muy recidivante, esta fístula o coloboma debe de operarse, ¿sí? Como conclusión, para terminar, ¿sí? Recordemos que esto es las otitis externas son infecciones del canal auditivo externo que pueden ocurrir a cualquier edad, aunque son más raras de ver en los niños, es más común en los adultos. La evaluación otoscópica antes de la temporada de piscina, como les mencioné, especialmente en los niños, puede disminuir la frecuencia de este tipo de infecciones. Hay que evitar el uso de gotas tópicas ácidas o con lidocaína en pacientes con tímpano perforado, hay que tenerlo en cuenta. Evitar el lavado de oído en pacientes con infecciones de conducto, salvo que no tengan otra forma de solucionarlo en el medio de la selva o de la montaña, ¿sí? Como les comenté, que si no pueden tratarlo, el hongo, y no hay forma de extraerlo, se lo puede lavar con soluciones antisépticas, menos la clorexidina. Hay que considerar diferentes tipos de patologías infecciosas ante un paciente con otitis externa. Hay que considerar siempre cuadros bacterianos y micóticos para hacer un buen diagnóstico. Hay que hacer una buena historia clínica y descartar enfermedades inmunosupresoras para evitar futuras complicaciones como la otitis externa.